Hola, reciban ustedes la más cordial bienvenida a una clase más de mi curso de álgebra moderna en el programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Hoy vamos a comenzar la segunda parte del curso que concierne a la teoría de anillos y más específicamente está enfocada en la teoría de anillos conmutativos unitarios. La noción de anillo, a muy grandes rasgos, surge como una generalización de diversas estructuras numéricas, como los números enteros, los números racionales, los números reales y los números complejos, pero también de ciertas estructuras, por ejemplo, matriciales. En estas estructuras numéricas y matriciales que acabo de mencionar, eh, siempre hay dos operaciones, ¿no? A saber, la suma y el producto, que tienen pues, diversas propiedades y que están relacionadas entre ellas de cierta manera, ¿no? Mediante la distributividad. La noción de anillo recoge o extrae o abstrae las propiedades esenciales de estas dos operaciones y permite llegar a un concepto que engloba no solo a las estructuras numéricas y matriciales, sino también a estructuras de funciones, como por ejemplo los anillos de funciones diferenciables en un intervalo o anillos de funciones holomorfas o meromorfas en abiertos del plano complejo o incluso en superficies de Riemann, y, o los anillos de polinomios, y permite desarrollar una teoría muy flexible que lleva, por ejemplo, a la solución de ecuaciones polinomiales, por ejemplo. Okay. La clase de hoy está dividida en tres partes centrales, ¿no? A grandes rasgos, en tres partes. La primera parte que concierne anillos y subanillos, la segunda parte que concierne ideales y la tercera parte en la que hablamos de homomorfismos. Vamos a ver que el concepto de subanillo juega un papel análogo al concepto de subgrupo de un grupo, mientras que el concepto de ideal juega un papel análogo al concepto de subgrupo normal. Y vamos a ver que, de nuevo, el núcleo de un homomorfismo de anillos juega un papel central en la teoría y que da lugar a teoremas de isomorfismo similares a los teoremas de isomorfismo que establecimos en la parte de teoría de grupos. Entonces comencemos con la parte de anillos y subanillos. Entonces aquí está la definición abstracta. Un anillo es una terna consistente de un conjunto y dos operaciones binarias en el conjunto que satisfacen estas tres propiedades. Una es que A es grupo abeliano con la suma, y así hay un elemento neutro al que denotamos 0 o 0A. La operación es asociativa. Todo elemento A minúscula del conjunto tiene un inverso aditivo al que denotamos menos A y que satisface que sumado con A me da 0 por ambos lados. Y uso la notación menos A y no la notación A a la menos 1, pues justamente porque estoy usando la notación aditiva para esa operación. ¿Okay? Y es abeliano, es decir, A más B es igual a B más A siempre, para todo A y B en A, ¿no? Entonces, no tengo mayor preocupación ni por cómo escribo los paréntesis para la suma, ni en qué orden escribo los elementos que sumo.
Ok, esa es la primera propiedad que pido. La segunda propiedad es que el producto sea asociativo, el producto o multiplicación sea asociativo. Y la tercera propiedad, que es la que relaciona ambas operaciones, es que la suma distribuya el producto. ¿Sí? Es decir, cada vez que tenga yo, tenga yo el producto de alguien por una suma, el alguien entre multiplicando a cada sumando. Por ambos lados, ¿no? Es decir, C por A más B sea igual a C por A más C por B, pero también si hago la multiplicación del otro lado, A más B por C sea igual a por C más B por C. Aunque, pues claro, que este producto ya no necesariamente sea igual a este producto, ¿no? Porque fíjense que en estas tres propiedades estoy pidiendo que punto sea una operación asociativa, pero no estoy pidiendo que sea conmutativa. Okay. Los anillos más importantes o en los que se va a enfocar el curso son los anillos unitarios y los anillos conmutativos. Entonces, como pueden esperar, un anillo es unitario si tiene un 1, ¿no? Es decir, si tiene un elemento neutro para la multiplicación. Que observen que no, la existencia de ese elemento no es parte de las condiciones que definen la noción de anillo. Okay, entonces, si hay un neutro para la multiplicación, eh, a ese neutro le llamamos el 1 de A, y entonces al anillo le llamamos anillo unitario o anillo con 1. Y decimos que el anillo es conmutativo, pues si la operación de multiplicación es conmutativa, ¿no? Si A por B es igual a B por A. Entonces así, cuando yo digo anillo conmutativo unitario, me refiero a un anillo que es unitario, es decir, tiene neutro para el producto, y es conmutativo, es decir, que A por B siempre es igual a B por A. Ejemplos. Pues más vale que hubiera muchos ejemplos, ¿no? Si de verdad la teoría va a ser muy rica. Y en efecto, hay muchísimos ejemplos de anillos. Los primeros son los que mencioné al principio, ¿no? El anillo de los números enteros, el anillo de los números racionales, el de los reales y el de los complejos. Cada uno de ellos es anillo conmutativo unitario con las operaciones que ya conocemos. Pues no solo eso, sino también estos conjuntos de vectores son anillos conmutativos unitarios, pues con la suma usual de vectores y con la multiplicación definida también de coordenada a coordenada, ¿no? Tal como la suma está definida coordenada a coordenada. Son anillos conmutativos unitarios, ¿no? Por ejemplo, en z a la n, pues ¿quién será el 1 de z a la n? Pues es la n-ada consistente de n unos, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1. Y ese mismo vector de unos es también el 1 de cada uno de estos. Y la conmutatividad, pues es porque entrada a entrada puedo ir conmutando. Ok, si me dan un campo, es decir, un anillo conmutativo unitario en el que todo elemento diferente de 0 tiene inverso multiplicativo, entonces el conjunto de matrices de tamaño n por n con entradas en el campo es un anillo unitario. ¿Quién es el 1? Pues es la matriz identidad, ¿no? Que tiene unos en la diagonal y ceros fuera de la diagonal. Si n es mayor que 1, este anillo no es conmutativo, ejercicio, es un ejercicio muy sencillo. De manera, pues, un tanto similar a como este es anillo, pues también si me dan un espacio vectorial sobre un campo K, entonces el conjunto cuyos elementos son las transformaciones K-lineales de B en B es un anillo bajo la suma usual, definida puntualmente, y la composición de funciones. Esto también lo dejo como ejercicio.
Y de hecho hay cierta correspondencia entre este anillo y este anillo, ¿no? Correspondencia que está dada cada vez que escojo una base de B, por ejemplo. Okay. Otros, como mencioné también, los conjuntos de funciones diferenciables, ¿no? Si me dan un intervalo en los reales y considero el conjunto de todas las funciones infinitamente diferenciables definidas en el intervalo, pues en realidad es un anillo conmutativo unitario con la suma y multiplicación definidas puntualmente, que son la suma y multiplicación de funciones que estudiamos desde cálculo 1. Similarmente, para quienes ya saben un poco de variable compleja, si, si me dan un subconjunto abierto de los números complejos, las funciones holomorfas definidas en ese subconjunto también forman un anillo conmutativo unitario con las operaciones definidas puntualmente. Y finalmente, para quienes ya han estudiado funciones meromorfas, de nuevo, si me dan un abierto en los complejos, las funciones meromorfas definidas en X forman un anillo conmutativo unitario con la suma y multiplicación también definidas puntualmente. Ok, ahora, ¿qué cosa es un subanillo? Así como cuando hablamos de grupos, inmediatamente definimos la noción de subgrupo. Aquí, hablando de anillo, vamos a definir la noción de subanillo. Un subanillo, ¿qué más puede ser? Pues, ¿cómo más puedo definirlo sino como un subconjunto que es anillo bajo las operaciones que ya tiene el conjunto? Eh, y si A es un anillo unitario y B es un anillo que resulta tener al 1 de A, le llamo subanillo unitario. Aquí hay un punto un poco sutil. Entonces, mientras que cuando tengo un grupo y un subgrupo, automáticamente puedo demostrar que el neutro del grupo pertenece al subgrupo, ¿no? Y aquí entonces puedo asegurar que el 0 de A pertenece a cualquier subanillo y es entonces también el 0 del subanillo. No puedo hacer lo mismo para el 1 de A en caso de que sea unitario. Y eso no puedo hacerlo porque en la noción de subanillo no estoy pidiendo, ni siquiera sé que haya inversos multiplicativos, ¿no? Y entonces, de hecho, hay ejemplos de anillos unitarios que tienen subanillos que cuando son considerados como anillos ellos mismos, pues tienen uno y entonces son anillos unitarios, pero que el uno del subanillo no es el uno del anillo grande, ¿sí? Entonces, es decir, hay ejemplos de anillos unitarios y subanillos que no son subanillos unitarios de acuerdo a esta definición, pero que ellos mismos sí son anillos unitarios, ¿sí? Este es el ejercicio. Ahora, es el ejercicio y, por ejemplo, piensen en las matrices de tamaño n por n y piensen en las matrices de tamaño n por n, pero en las que la última columna y el último renglón son todos cero, ¿no? Ok, eso ya prácticamente ya les dije cómo resolver el ejercicio, pero también no, en este curso no vamos a preocuparnos demasiado, porque salvo en esta clase, eh, eh, nos vamos a enfocar en subanillos que son unitarios, es decir, en subanillos en los que ya el uno del anillo grande ya está en ellos y entonces eh, ya no tienen mayor problema. Ejemplos de subanillos. Por ejemplo, los enteros forman un subanillo unitario de los racionales, que forman un subanillo unitario de los reales, que forman un subanillo unitario de los complejos.
en los anillos de funciones, eh, las funciones infinitamente diferenciables, pues claro que forman un subanillo unitario de las funciones que solo son k veces diferenciables, ¿no? Unitario, ¿por qué? Porque el 1 de aquí es la función constante 1, el 1 de aquí es la función constante 1 que pertenece a este. Okay. Y también, pues si una función es k más 1 veces diferenciable, en particular es k veces diferenciable. Son subanillos unitarios. Un ejemplo que relaciona las funciones infinitamente diferenciables definidas en un subconjunto abierto de los complejos con las funciones holomorfas, ¿no? Una de las cosas que se prueba en variable compleja es que toda función holomorfa es infinitamente diferenciable. Y entonces aquí de hecho me equivoqué, ¿verdad? Porque debí de haber escrito que aquí omega y aquí c infinito. Ok. Y otro ejemplo es que toda función holomorfa, pues claro que es meromorfa, ¿no? Y la función constante 1, que es meromorfa, pues también es holomorfa. Ok, entonces también hay muchos ejemplos. La primera pregunta es, ¿será cierto que todo subconjunto genera un subanillo? ¿No? De la misma manera en la que al principio en la parte de teoría de grupos me pregunté si todo subconjunto de un grupo genera un subgrupo. Y la respuesta es sí, y la naturaleza de la prueba es la misma. Primero muestro que si me dan un anillo unitario y me dan una familia no vacía de subanillos, digamos, unitarios, entonces la intersección de esta familia no vacía es un subanillo unitario. ¿Sí? Y como pueden ver aquí, ya me estoy enfocando en subanillos unitarios, ¿no? Podría yo mostrar la proposición en el caso de familias no vacías de subanillos y luego en el caso de familias no vacías de subanillos unitarios e ir ahí manteniendo la distinción, pero no lo voy a hacer, me voy a empezar a enfocar en subanillos unitarios. ¿Sí? La prueba es realmente muy similar a la prueba del resultado correspondiente en teoría de grupos y lo dejo como ejercicio. Con esa proposición a la mano, pues si me dan un anillo unitario y un subconjunto, pues puedo mostrar que existe un subanillo unitario que contiene a S y que contiene a todo subanillo unitario que contenga a S. Es decir, que existe un subanillo unitario que contiene a S y es el más pequeño entre todos los subanillos unitarios que contienen a S. Eh, la prueba es completamente análoga a la prueba que se hizo en teoría de grupos. Es decir, si me dan mi subconjunto, considero la familia eh, consistente de los subanillos unitarios de A que contienen a S. Esa familia es no vacía porque A está en esa familia, intersecto, y la intersección tiene esa propiedad. Al subanillo, a este subanillo, le llamo subanillo unitario generado por S. Le llamo subanillo unitario porque, de nuevo, si me detuviera yo a ver qué pasa en el caso en el que no pido que los subanillos sean unitarios, eh, puede haber cierta diferencia en la que de la que no me voy a preocupar porque solo hablaré de subanillos unitarios en este curso. Y en particular, si mi anillo original, además de ser unitario, es conmutativo, y si con lo que empiezo es con un subanillo unitario,
y me pregunto por el subanillo unitario generado por la unión de mi subanillo con mi subconjunto, dos cosas. Ese subanillo generado por esa unión lo denoto por R corchetes S y lo llamo el resultado de adjuntar S a R o la adjunción de S a R. ¿Sí? Y lo que pienso, la manera que tengo de pensar es que de alguna forma estoy empezando con R, con mi subanillo unitario R, y de alguna manera tengo que considerar a mi subconjunto S y quiero ver qué generan R y S adentro, ¿no? O sea, adentro de A. Y la cuestión es que esta parte ya trae estructura, la estructura de su anillo unitario, y esta otra todavía no. ¿No? Por ejemplo, consideren R, el anillo R, el anillo R, que sea los enteros, como subanillo unitario, digamos, del anillo de números complejos. Y digamos que ese pues es solo el conjunto cuyo elemento es I, el número imaginario I. Y pues claro que este subanillo unitario de C existe por este corolario. Y digamos que lo que yo quiero es encontrar una descripción explícita, ¿no? Y entonces el ejercicio, lo que les pido es que este subanillo unitario de C coincide como conjunto con todas las expresiones de la forma A más BI con A y B enteros. O sea, por ejemplo, claramente Z unión I, claro que está contenido en este conjunto, eso es obvio. Eh, y claro que todos estos elementos con A y B y Z, claro que tienen que estar aquí. Y entonces, pues si este ya es subanillo unitario, tiene que coincidir. Entonces ya les estoy diciendo la estrategia para resolverlo. Y algo similar, el subanillo unitario del anillo de números complejos generado por Q unión I coincide con todos los números complejos de la forma R más SI con R y S en los racionales. ¿Por qué lo pongo como ejercicio? Porque observen que, por ejemplo, en este caso, a priori, antes de saber antes de saber que la adjunción, el resultado de adjuntar I a Z consiste solo de estos, pues lo que veo es que al menos estos tienen que estar, estos elementos, pero también observen que tiene que estar, por ejemplo, I al cubo tiene que estar aquí, I a la cuarta tiene que estar aquí. Aunque independientemente de que yo supiera que I a la cuarta es 1, ¿no? Tendría que estar aquí. I a la quinta, etcétera. Y con todas esas potencias, también los productos de esas potencias con números enteros tendrían que estar, y con ellos todas sus sumas, y de hecho todas sus restas, pero con la suma y con la resta no hay problema, ¿no? Porque de hecho menos A por B en un anillo siempre es igual a A por menos B, y esto siempre es igual a menos A por B. Ejercicio. Ya se imaginarán que el truco es, pues estoy afirmando, por ejemplo, que este es el inverso aditivo de este, pues se lo sumo a A por B, similarmente a este, y juego, ¿no?, con las propiedades de anillo. Otro ejercicio, por ejemplo, A por 0 siempre es 0 por A, siempre es 0 en cualquier anillo. Otro ejercicio. Ok, pues lo que dice el siguiente teorema es esta descripción general del resultado de adjuntar un elemento alfa a cualquier subanillo unitario de un anillo conmutativo unitario. Y
describe tal subanillo como precisamente el conjunto de todas las expresiones polinomiales en el elemento alfa con coeficientes en R, ¿no? Expresiones polinomiales, claro, finitas, ¿no? Es decir, eh, sumas finitas, sumas finitas de combinaciones R lineales de potencias de alfa, de monomios en alfa. Y más generalmente, pues si me dan cualquier subconjunto de A, junto con mi anillo, mi subanillo unitario del anillo conmutativo unitario A, la adjunción de S a R coincide como conjunto al conjunto de combinaciones R lineales, es decir, con coeficientes en R, pues de productos finitos de elementos de S, es decir, de monomios que pueda yo formar con elementos de S. Okay. Y en lugar de monomios preferiría yo decir expresiones monomiales. ¿Sí? Así como aquí no dije polinomios en alfa, sino expresiones polinomiales en alfa. La elección de esta terminología va a quedar más clara cuando hablemos de anillos de polinomios, ¿no? Que son estructuras formales mucho más rígidas que estas, ¿no? Okay. La prueba, pues para la prueba, pues de hecho es ya muy similar a cuando probamos, a cuando examinamos cómo tienen que ser los elementos del subgrupo generado por un subconjunto. ¿No? Por ejemplo, bastaría probar, digamos, claramente, si pruebo esta segunda afirmación, la primera queda también ya demostrada. Y aquí tendría yo quizá que poner diferente del vacío para evitar hacer teoría del conjunto vacío. Y 1. Es claro, digamos que es claro, vamos a llamar B al conjunto de combinaciones R lineales de productos finitos de elementos de S. Entonces, ¿cómo escribo esto que acabo de decir como conjunto? Pues sería algo así como R suma sobre subíndices J0, etcétera, JT, R, J0, JT, S1 a la J0, S2 a la J2, perdón, quizá aquí debería decir 1, S1 a la J1, etcétera, ST, ST a la JT, con la propiedad de que pues J1, JT son enteros no negativos, S1 hasta ST son elementos de S, y de hecho aquí tendría que poner a la T y T en Z a la mayor o igual que 1, vamos a decir, y que la suma sea finita, ¿no? Es decir, que salvo un número finito de índices, todos los R's sean 0. Bueno, ok. Ahora, lo que es claro es que R está contenido en B,
¿no? Porque puedo tomar, por ejemplo, cualquier elemento de S y elevarlo a la cero y acompañarlo con el elemento de R que yo quiera y tomar la suma de un solo elemento. Entonces es claro que R está contenido en B, también es claro que S está contenido en B, porque R es subanillo unitario, entonces tiene al 1 de A. Entonces cualquier elemento de S, pues lo puedo ver en la forma 1 por S, y esta es una de estas sumas, ¿no? De nuevo con un solo sumando. ¿Ok? Y así, bueno, también es claro que em, es claro que B está contenido en RDS porque, porque lo que es claro es que cada una de estas expresiones polinomiales en elementos de S tienen que estar en este cuate, ¿no? Porque B tiene que ser cerrado bajo productos y bajo sumas. De manera que la prueba termina si este ya es subanillo unitario de A. Pero ser subanillo unitario de A es, eh, es ser subanillo y tener al 1. Ahora el 1 claro que está, el 1 del anillo grande claro que está aquí, porque está en R, porque está en R que está contenido en B. Entonces el 1 sí que está en B. Si el 0, digamos, de manera que si mi B es subanillo, sé que automáticamente que va a ser subanillo unitario, porque el 1 está. Ahora, el 0 de A está, porque pues, también lo puedo poner como 0 por cualquiera, ¿no? Y es una de estas sumas. Y si alguien está, su inverso está, porque menos una de estas sumas es igual a la suma con el menos que entra en todos lados. Y así, pues sí, B tiene al neutro de la suma, es cerrado bajo la suma, porque dos de estas sumas finitas, pues de nuevo es una de esas sumas finitas, y es cerrado bajo tomar inversos. Entonces, si es subanillo, y ya vimos que tiene al 1, es subanillo unitario. Entonces, eh, y además B es subanillo unitario. Entonces dejo como ejercicio escribir la prueba de esto que esbocé verbalmente. Ejercicio, escribir la prueba de este hecho. Ok, y llegamos entonces a una descripción muy satisfactoria, diría yo, de este subanillo, del resultado de adjuntar S a mi subanillo unitario del anillo conmutativo unitario A. Estas descripciones y esta descripción particular cuando S tiene solo un elemento alfa van a ser muy importantes, van a ser esenciales en el futuro, sobre todo cuando hablemos de anillos de polinomios y de teoría de campos. En teoría de campos esta descripción va a jugar un papel central. Un par de tipos especiales de anillos conmutativos unitarios, solo un par. Un dominio entero es un anillo conmutativo unitario. Voy a pedir diferente de cero, aunque esto no lo había yo escrito, para evitar hacer teoría del cero. Un dominio entero es un anillo conmutativo unitario, diferente del cero, en el que, en el que si tengo un producto igual a cero, entonces alguno de los elementos es cero.
Mientras que un campo es un anillo conmutativo unitario en el que pues el 1 no es el 0 y todo elemento diferente de 0 es invertible, tiene inverso multiplicativo. Ejemplos de dominios enteros, pues por ejemplo los números enteros forman un dominio entero, de ahí el nombre de dominio entero para esto, ¿no? Ya sabemos que si el producto de dos enteros es 0, es porque alguno de los dos enteros que estoy multiplicando necesariamente es 0. Es decir, es imposible obtener el 0 como el producto de dos cosas diferentes de 0, ¿no? Eso es lo que dice esta condición. Ejemplos de anillos conmutativos unitarios que no son dominios enteros, por ejemplo, Z6. ¿No? En Z6, la clase del 2 módulo 6 no es el 0 de este anillo. La clase del 3 módulo 6 no es el 0 del anillo, pero su producto sí es el 0 del anillo. Entonces, claro que hay anillos conmutativos unitarios que no son dominios enteros. Ejemplos de campos: los números racionales, los números reales, los números complejos. Ejemplos de dominios enteros que no son campos, pues los enteros, el anillo de números enteros. Y un ejercicio de caracterización de dominios enteros, en términos un poquito, alguien podría decir más elegantes, dominios enteros y campos, ¿sí? En términos de las funciones multiplicación. Entonces, para este ejercicio, cada función mu a está definida por mu a de x multiplicar por a. ¿Sí? Como mi anillo subyacente lo supongo conmutativo durante todo el ejercicio, observen que la multiplicación por a la izquierda coincide con la multiplicación por a la derecha. Por eso no, ya no definí lambda y rho, ¿no? Sino ya solo esta, mu de multiplicación. Ok, entonces mi anillo conmutativo unitario es dominio entero si y solo si multiplicar por cualquier elemento diferente de 0 es una función inyectiva. Y es un campo si y solo si multiplicar, si tiene más de un elemento, y para todo elemento diferente de 0, la función es suprayectiva. ¿No? Observen que si es suprayectiva, en particular le pego al 1 al 1 del anillo. Y lo fuerte es que si le pego al 1 del anillo, entonces es suprayectiva, le pego a todos. Ok, y finalmente todo campo es dominio entero. Aquí quizá debería yo también decir diferente de 0 para evitar hacer teoría del anillo 0.